Hello, buenas noches, chicos, de vuelta por aquí, ya los extrañaba mucho. Bueno, solo tuvimos una semanita de para por la coyuntura política del país, de la cual no voy a hablar. Pero aquí estamos de vuelta para contarles unas sorpresas. ¿Qué tal? Ya entró mi invitada, Gilda, querida, ¿cómo estás? Glorita, ¿qué tal? Primo, Marquito, Ceja, ¿cómo están? Dani, ¿qué tal? Puntualísimos, gracias, lo máximo. Franquito, ¿qué tal? De ahí te voy a acordar, no te preocupes. Mi hermoso, ¿cómo estás? Mi Jessy, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mujer? Gracias por estar puntuales, presentes por aquí. Bueno, chicos, esta es una noche diferente, para mí también, en realidad, súper distinta. Va a ser un programa diferente. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, hasta el momento ya llevo 8 capítulos y siempre ha sido una estructura de invitar a un profesional, y invitar a una persona que yo considero que su historia puede de alguna manera plasmar de manera práctica la teoría que revisamos, ¿no? Mi Angie, ¿cómo estás? Y en este programa tengo a una amiga, una muy buena amiga mía, que tiene una profesión muy rara, que ella nos va a contar. Y yo soy la entrevistada, ¿qué tal? No soy la entrevistada, pero bueno, he pasado un procesito interesante en estas 2 semanas, que de hecho quiero compartir. Mi Andrea hermosa, ¿cómo estás? Sí, pocos saben en realidad, no quise hablarlo mucho, pero me dio COVID y estuve transitando por ese proceso muy interesante, la verdad. Y decidí hacer este programa porque a mí particularmente en el proceso me ayudó muchísimo estar en contacto con personas que ya habían vivido el proceso, ¿no? Porque no siempre tiene muchas dudas y se escucha tanto alrededor que siempre es bueno tener a alguien de confianza que lo haya pasado, así que aquí estoy. Los que pasen el proceso pueden contar conmigo para hablar, consejos, lo que sea, porque siempre es mejor pasarlo de a 2 o de a 3 o de a más personas. Y por otro lado, aprendí un montón en realidad en estas semanas de virus, en estas 2 semanitas. De hecho, aprendí muchísimo, gané muchísimo, perdí muchísimo también, y de eso vamos a hablar esta noche. Así que bueno, antes de seguir ya introduciéndome al tema, voy a llamar a Gilda para que se sume a la conversación de hoy. Ella es tanatóloga, no sé si alguien sabe. Es una ciencia, bueno, yo no les voy a decir qué es porque les gusta que lo tengo claro. Gilda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, acá tratando de Bien, bien. explicar qué es la tanatología. Pero eso te lo voy a dejar a ti. Primero, Muy igual bien. agradecerte por estar en el espacio. Gracias también por tu paciencia, porque la semana pasada no pudimos hacer el programa, bueno, por la coyuntura electoral y personal. Pero muy contenta de que nos acompañes esta noche para revisar un poquito, como habíamos conversado, estos aspectos, ¿no? De pérdidas respecto al COVID, que por más que no Ujú. sea a veces una pérdida física, como en mi caso, gracias a Dios, sí pues implica un montón de procesos internos, ¿no? Pero antes de entrar así en el tema COVID, cuéntanos un poquito a la audiencia, a mis amigos, qué es la tanatología, porque es algo un poquito Ya, raro. mira, sí, es un poco desconocido el tema Ujú. en algunos aspectos, pero en otros no, porque en realidad nos relacionamos mucho con eso, ¿no? Y es la muerte. Es el estudio de la muerte como tal, o sea, el acompañamiento a los pacientes terminales, todo lo que es el proceso antes de, el proceso previo, ¿no? Ujú. Las fases que pasa una persona antes de morir, bueno, claro, obviamente si no es una muerte repentina, pues no. Mm. Y no solamente la tanatología abarca lo que es la muerte física, sino también hay muchos otros tipos de duelo que nosotros atravesamos a lo Mm. largo de nuestra vida y probablemente no somos conscientes, pero están ahí. Y nos duelen, pasamos todo el proceso de duelo, pero no lo consideramos como un duelo como tal, per se, ¿no? Y en realidad sí lo es. Y es, por ejemplo, un ejemplo tangible que hemos vivido de duelo es entrar en este espacio de pandemia que ha sido absolutamente nuevo, donde hemos perdido muchas cosas, ¿no? Nuestra libertad, la movilización que normalmente teníamos, hay gente que ha perdido trabajo, hay gente que ha perdido ingresos económicos, comodidades de hogar, o sea, hay gente que ha necesitado mudarse, pues, ¿no? Porque al no tener ingresos, pues entonces necesitas mudarte a un espacio que ya sea de papá, de mamá, del tío, de quien sea, pues, ¿no? Sí, claro. Entonces todo eso va marcando un duelo en nuestras vidas, ¿no? El mismo crecimiento del ser humano a lo largo de su crecimiento
va atravesando ciertos duelos, ¿no? Justamente Ujú. hoy tuvimos un taller, bueno, ayer tuvimos un taller para adolescentes donde hablábamos también de cómo es ese duelo de ir creciendo, ¿no? Hoy lo tuvimos con los padres y los chicos atraviesan también un tema de duelo y se resisten al crecimiento, algunos, ¿no? Se niegan a crecer, quieren ser niños, otros quieren dejar la niñez y pasar de frente a la adultez. Entonces, todo esto es un tema es un tema que vamos atravesando a lo largo de nuestras vidas, ¿no? En separaciones, por ejemplo, en divorcios, cuando necesitas dejar de ver a tus hijos, cuando te mudas de país, cuando te vas a estudiar a otro lado, cuando pierdes una parte de tu cuerpo, también atraviesas un duelo. Cuando recibes un diagnóstico, recibes un duelo y tú lo has vivido hace poco, ¿no? O sea, ¿qué Sí, significó para ti que te dijeran, oye, tienes COVID, ¿no? O sea, y todo lo que trajo consigo, ¿qué sí, fue es lo que increíble. perdiste, ¿no? Eso, es increíble porque ahora que te escucho digo, claro, o sea, sí, a ver, si te entendí bien, la tanatología es la ciencia que acompaña los procesos de pérdidas en general, no Mira, solamente muerte en realidad te física. habla más de la muerte, pero la muerte es un fin, o sea, es un punto final, ¿no? Es Claro, un de punto todo un final proceso. de un espacio, de un Ujú. espacio, porque obviamente, bueno, los creyentes tenemos, bueno, depende de la filosofía que tengas tú de vida, ¿no? Pero sí, es un punto final, o sea, termina un espacio de tu vida y empieza otro, ¿no? Lo que Entonces, yo, sí, te ahora acompaña. que te escuchaba, ¿no? Y decía estas, o sea, yo creo que como sociedad ya entramos en un proceso de duelo, como tú dices, desde que empezó la pandemia, ¿no? Y es claro para todos, ¿no? Todas las pérdidas que hemos venido teniendo como sociedad. Y ya cuando te toca de manera directa, como tú dices, ¿no? Mira, yo era una persona que estaba segura, pero así segura que a mí no me iba a dar. No, a mí no me iba a dar el COVID, yo estaba así súper convencida, porque, bueno, soy súper sana, no me estaba inmiscuyendo con mucha gente que digamos, usaba más o menos mascarilla, la verdad, pero bueno, yo decía, no me va a dar, y bueno, si me da, me tendrá que dar, o sea, no pensé que iba a ser una situación que realmente ponga mi ser en duelo, por decir así, ¿no? Y vaya que lo viví, porque como tú dices, desde que yo tuve contacto con la persona contagiada al inicio hasta que empezaron los síntomas y me dieron el diagnóstico, interiormente fue como un vendaval de emociones, o sea, realmente, ¿no? Porque tú puedes estar muy segura y certera de que no te va a afectar mucho, de que no va a representar la muerte, digamos, o alguna complicación mayor, pero hay tanta, creo, desinformación, información cruzada, tantos casos tan cercanos, que ya cuando estás en medio del proceso pierdes claridad, ¿no? Y además de perder claridad, yo sí, de la noche a la mañana ya con el diagnóstico, perdí mi futuro inmediato, o sea, todos mis planes, que ya mi programa, ya tenía todas mis estructuras, tenía miles de proyectos, chao, o sea, en una, ¿no? Se perdieron porque obviamente no sabes cómo vas a pasar el proceso, no sabes cuánto tiempo te va a durar, no sabes cuánto te va a afectar, no sabes un montón de cosas, no sabes cómo es vivirlo, o sea, si vas a poder estar haciendo actividades o no, vas a estar tirada en la cama. Entonces pierdes tus planes inmediatos, ¿no? Pierdes también la capacidad digamos, o sea, de planificar a corto y mediano plazo también. Yo siento que entré como en 2 semanas como on hold. Así, como aquí te ven, ¿dónde estoy? Hola. Así como, ¿no? Y bueno, también uno pierde, ya perdimos o sea, el hecho de estar aislados, ¿no? Ya nos hizo perder las relaciones, pero también hasta uno podría perder, no fue mi caso porque yo ya lo perdí antes, pero lo recuperé, medio que la identidad, ¿no? Porque o sea, al despojarte de tus rutinas, de tus hábitos, de lo que haces día a día, de tus actividades diarias, trabajo, etcétera, realmente te encuentras contigo. O sea, realmente estás solo tú contigo, tu mente, tus pensamientos, tu capacidad de mantener la calma en ese momento y reinventarte. Y si sumado a eso tienes preocupaciones, en mi caso toda mi familia casi toda mi familia se infectó, entonces, y bueno, preocupaciones personales, temas personales que nunca están ajenos a uno, el proceso se hace más complicado, ¿no? Entonces son muchas pérdidas que uno gestiona sintiéndose como atropellado, además, ¿no? Porque físicamente es como que el cuerpo depende, ¿no? De cada enfermedad. En mi caso fue los 3 primeros días, yo digo, tranquila, después tuve 3 días así como atropellada,
y después poco a poco me fui recuperando, sí perdí el olfato, perdí el gusto, esas pérdidas también, ¿no? O sea, la comida no me sabía nada, tenía náuseas, sabía que necesitaba comer, pero no tenía la fuerza para levantarme y hacerlo a veces. Y en medio de todo, tratar de mantener la calma y el positivismo y la alegría y la energía, ¿no? Pero, y de hecho, eso me parece súper importante que tratemos aquí, ¿no? Yo tengo algunos tips, ¿no? Que me han servido, de hecho, para pasar el proceso en medio de todas estas pérdidas y no terminar perdida, ¿no? Pero, y digamos, volverme a levantar y volverme a empezar todo lo que había dejado, que a veces ni ganas te da, en verdad, pero en medio de todos estos duelos, mini duelos que vas pasando, deben haber, ¿no? Fases, me imagino, no sé si el duelo está compuesto de algunas fases, y dentro de estas fases me imagino que también habrán como tips para poder pasar mejor estas fases, ¿no? Tú que has acompañado Sí, a tanta definitivamente. gente, a ver, cuéntanos. Mira, hay algo que yo quiero mencionar antes de entrar al tema de las fases, y es que durante el duelo nosotros repriorizamos la vida, ¿no? Eso, sí. Nuestras prioridades cambian, ¿no? Es como que hay un golpe, ¿no? Que es el primer impacto del duelo de, oye, te anuncia que algo pasó, que algo va a dejar de ser como venía existiendo, ¿no? Y vas a entrar en un vuelco de emociones, ¿no? Porque las emociones se van a comenzar a destellar por todos lados. Yo siempre lo comparo como es un tornado, ¿no? Es un tornado de emociones, un torbellino de emociones que se van a mover, a mover, a mover, porque vas a pasar por todas las emociones habidas y por haber. La tristeza, la cólera, de pronto vas a estar alegre, de pronto te vas a hundir en la tristeza, de pronto te vas a la cólera. Entonces, es como que Culpa se a te revuelven veces. todas las emociones, ¿no? La culpa también, efectivamente. Entonces vamos a entrar en un pequeño vacío existencial. Es como que nos vamos a comenzar a replantear todo y vamos a comenzar a hacernos muchas preguntas, ¿no? Oye, ¿y esto para qué? ¿Pero por qué? ¿Esto es justo? ¿No es justo? ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué podría haber hecho mejor? Y comienzan los hubieras, pero hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, y desde ahí la culpa, ¿no? Entonces, y me comienzo a castigar, de alguna forma u otra me comienzo a castigar. La mente nos juega muchísimo, muchísimo en estos momentos. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a necesitar replantear mi vida, ¿no? ¿Y por qué? Porque me han sacado de un lugar donde yo estaba en una zona cómoda, que era mi zona, pues, de confort, donde yo venía viviendo, y de pronto, ¡poc!, tengo otra realidad, ¿no? Simplemente, como una ficha de ajedrez, me cambiaron de cuadradito, ¿no? Entonces, oye, ¿a dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Qué es lo que pasó? Y comienzo con todas estas preguntas. ¿Qué es lo que sucede primero en el duelo? Primero es un shock, una crisis, o sea, el momento de crisis de, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué cosa voy a hacer? Y ahí vamos a tener un momento de como que nos vamos a detener. La vida se detiene y no te interesa nada más que el aquí y el ahora, ¿no? Sí. El aquí y el ahora. Y luego vamos a comenzar a jugar con un espacio de negación. Oye, sé que es Y verdad, en ese pero shock, lo niego. Nilda, Sí. digamos, ¿siempre te da como y te paraliza? ¿O qué otras? Porque yo cuando recibí la noticia, o sea, desde que yo tuve contacto hasta que recibí la prueba, o sea, yo tuve contacto, pasaron 3, 4 días, tuve 39 de fiebre, que fue el síntoma, digamos, más que dije ya, o sea, y luego después de 2 días recién me pude hacer la prueba, ¿no? Sin embargo, por más que yo ya sabía el diagnóstico, o sea, yo ya sabía que la prueba iba a salir positiva, no había forma que no salga, ¿no? Pero que te den la prueba positiva es como, ¿ya? O sea, es como que te confirman lo que tú ya sabías, pero sí tiene un impacto, ¿no? Y Claro. ahí yo creo que recién con la prueba positiva es como que marca el inicio de, ¿y ahora qué? O sea, Ujú. por más que yo había empezado tratamiento 2 días antes, ¿ah? Pero igual, ¿no? Entonces, ante este shock de la noticia, me imagino que también habrán diversas respuestas, ¿no? Puede ser de parálisis, o sea, ¿qué otro tipo de respuestas has encontrado en la gente? Mira, totalmente, ¿no? O sea, recordemos que cada ser humano es único, irrepetible, o sea, ¿no? Y desde ahí cada uno va a responder de una forma diferente. Podemos atravesar por cosas muy similares, y tú lo ves cuando, por ejemplo,
hermanos, ¿no? Pasan exactamente la misma crisis, pero cada uno responde de una forma diferente, ¿no? Hay gente que se aísla, hay gente que no quiere hablar del tema, hay gente que no quiere aceptar la realidad, ¿no? No quiere aceptar la realidad, otros como que se adelantan a lo que va a suceder, ¿no? Entonces, hay millones de formas de responder, pero esta crisis está ahí, ¿no? Está ahí, es un hecho contundente, o sea, sucedió algo, ya sea un diagnóstico, o el anuncio de que alguien falleció, o que, no sé, te retiraron de una empresa, ¿no? Entonces, hay algo tangible que sucedió, y a raíz de eso es que comienzan las emociones a brotar, A brotar. ¿no? Porque tú recibes la información y los pensamientos comienzan a jugar con nosotros y son los pensamientos los que van a destellar cada una de las emociones que se van a hacer presentes, ¿no? Es verdad, es verdad. Entonces vamos a estar con la negación, vamos a comenzar a jugar, ¿no? A jugar este juego mental de es realidad, no es realidad, no, pero esto es imposible, esto no puede estar sucediendo, estoy despierta, estoy dormida, es una pesadilla, es real, ¿no? Entonces comienzo a jugar con esto porque la mente es así, pues la mente es increíble, ¿no? La mente Eso es nos juega dentro del shock, muchísimo. ¿no? Porque sí, como que no, o sea, Así tú no es. puedes creer que te esté pasando a ti, o sea, ¿no? Y Pero, cuando... pero esto va a durar, ¿no? Probablemente en una cosa como a ti te ha sucedido, ¿no? Que en realidad, bueno, son cierta cantidad de días que tú vas a tener este diagnóstico en tu vida, puede ser que dure el tiempo que te duró esto. Pero cuando tú atraviesas, por ejemplo, un duelo de una persona, o sea, que alguien fallece o que de repente perdiste un empleo o que de repente viene tu pareja y te dice, oye, la relación se acabó, ¿no? Hasta aquí nomás llegamos, gracias, ¿no? Hasta luego. Tú puedes atravesar largo tiempo de duelo, ¿no? Mm, Es por eso que antiguamente el duelo, o sea, el duelo era el momento del dolor y de ahí se practicaba el luto, ¿no? El luto tú lo llevabas durante un año, que era un ciclo de vida, 12 meses del año, ¿no? mira. Continuados desde que inició toda la vuelta, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque vas a pasar todas las fechas, vas a recordar muchas cosas, fechas importantes, entonces ahí vas a ir bajando en emoción, ¿no? Puedes entrar a la depresión, ¿sí? Porque hay una pequeña depresión natural del duelo, no es una depresión como diagnóstico, como tal, no es una patología de depresión que necesites medicación necesariamente. Hay gente que, bueno, que sí, pues, ¿no? Pero no todo el mundo lo necesita. Y luego comenzamos ya con el tiempo a ir aceptando esta nueva realidad, ¿no? Depende mucho de cada ser humano, es como me voy habituando a esta nueva realidad, ¿no? De que me falta algo, de que perdí algo en mi vida y que necesito rediseñarme, ¿no? Y comenzar a tomar acciones con las circunstancias que estoy atravesando, a Ujú. moverme, ¿no? A generar movimiento porque efectivamente el duelo te paraliza, ¿no? El duelo te paraliza. Y luego de la aceptación, pues ya viene el tema de, ok, continúo con mi vida y empiezo a observar cuál es el aprendizaje, porque mientras que estoy en dolor profundo, probablemente no voy a ver cuál es el aprendizaje, pero siempre hay un aprendizaje que rescatar de cada duelo, ¿no? Sí, claro, de cada experiencia en realidad, yo creo. O Así es. Y sea, de hecho yo puedo llegar a ese dije, aprendizaje y después me puedo caer, ¿no? Ojo, o ujú. sea, no es un 1, 2, 3, 4, 5, no, o sea, es Y una sobre todo batidora. que en esa experiencia, por los duelos que has nombrado hace un rato, se superponen un montón de duelos, ¿no? O sea, no es solamente el duelo de, no sé, haber perdido mi libertad, haber perdido mis planes, o sea, el control sobre mi vida, también las ganas, por decir así, ¿no? De continuar. Entra así como en un estado de depresión pequeña, ¿no? O sea, como decir, ya, o sea, como que ya no quiero nada, ¿no? O sea, como que me imagino, bueno, no sé qué tan fácil será para algunas personas salir de ahí o qué elementos nos pueden ayudar a movernos hacia adelante y no quedarnos en ese estado de como un hold, ¿no? Uh -huh. Porque no, bueno, yo ahorita no me siento completamente bien, o sea, todavía tengo rezagos, todavía no puedo hacer deporte, no es que no pueda, sino que no debo, ¿no? Hacer deporte, todavía tengo que cuidar lo que como, entonces hay muchas como que rezagos, ¿no? Con los que tengo que convivir hasta Dios sabe cuándo. Bueno, siempre pregunto a la gente, ¿y cómo sabes cuándo ya puedes hacer deporte? O, porque yo me puedo sentir bien en un momento, pero luego comienzo a sudar o no sé, se me mueve el corazón, cosas así, ¿no? Que me hacen pensar en, oye, en realidad no sabes a lo que te estás enfrentando, mejor cuídate un poquito más, no vaya a ser que recaigas, ¿no?
Entonces, eso también es bien, bien fregado de transitar, ¿no? Bien, es un proceso largo y finalmente como te mueve, creo que te toca tantas áreas en la vida, pues lo hace eso más difícil, ¿no? Entonces, bueno. Me contabas de las fases estas. Yo te interrumpí en el tema del el shock primero de la noticia, luego la Okay. negación, ¿no? Esta confusión entre, pucha, me está pasando a mí, es cierto esto, no es cierto, cómo se va a derivar. Yo tuve un familiar muy complicado, muy cercano, y yo en mi interior me despedí. O sea, yo no podía creer lo que estaba pasando, pero me preparé como para que no me chocara tanto la noticia si se daba, ¿no? Y sí, pues si tu cabeza te dice, no, esto no puede estar pasando, y por otro lado dices, pero está pasando, o sea, está pasando, ¿me entiendes? Es como que, Dios mío, es como que fuerte, ¿no? Entonces sí, me identifico un montón en esta fase de que tu cabeza no sabe si es real, una parte dice que sí, la otra que no lo quiere aceptar, y luego de eso, el acomodarte a la nueva realidad, sí, pues no, porque toca empezar todo, porque en esas 2 semanas perdiste tu rutina, tus hábitos algunos, o sea, no los pudiste sostener 2 semanas, entonces tienes que volver a arrancar motores, digamos. Y lo peor es que creo que muchas veces no encuentras esa razón o ese motor para seguir con la energía que tenías. Bueno, la energía no la tienes, pero que ese motor para seguir con esa esperanza, porque has visto como durante 2 semanas te has visto sin esperanza, ¿no? Y Ujú. peor aún si tienes, por ejemplo, tú mencionaste hace un rato, ¿no? Cortaste con una pareja o te botaron del trabajo o no sé, y las consecuencias de ese duelo las vas a seguir viviendo, es como que más pesado aún, ¿no? El tratar de recuperarse, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Y sabes que yo creo que esa pausa, ese no poder seguir adelante, es importante porque es necesario hacer una pausa, ¿no? O sea, tú no has perdido cualquier cosa, o sea, hay una pieza fundamental que en tu vida se ha movido, ¿no? En tu caso, por ejemplo, el diagnóstico este repercute directamente en tu cuerpo, ¿no? Mm. Pero cuando no tengo yo un diagnóstico, pero pierdo un ser querido, igual estas emociones se van a corporalizar, o sea, mi cuerpo es parte de mí, entonces a mí se ve afectado, entonces no voy a tener fuerzas, no voy a tener ganas, probablemente, o no voy a tener sueño, o me voy a ir mucho al sueño, voy a perder el apetito, o me voy a ir mucho a comer. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos asumir esta realidad, pero en el sentido de que, oye, a ver, mi mente va a seguir jugando conmigo un tiempito, ¿no? Mm. Este tiempo de parálisis lo necesito, porque yo necesito responderme muchas preguntas, necesito encontrarme conmigo misma, ¿no? Es un momento de encontrarme conmigo, por eso es que normalmente buscamos aislarnos, ¿no? Y no queremos escuchar a mucha gente, que además todos te dan 500.000 consejos, y primero que es bien difícil seguir todos los consejos que te dan con mucho amor, pero también nos abruman a veces, ¿no? Entonces es como que nos retraemos, buscamos este espacio de soledad, pero es importante que no lo busquemos tanto, que busquemos también compañía, que busquemos herramientas para poder volver a reincorporarnos, no apresurar el proceso, porque el proceso tiene un tiempo y tiene un para qué ese tiempo, ¿no? ¿Cuándo vamos a saber cuál es el para qué? Cuando lo hayamos atravesado por completo, ¿no? Mm. Ese es el momento en el que realmente sabemos por qué duró tanto. Hay gente que me dice, oye, no sé, perdí un ser querido, pero es que yo ya quiero dejar de sentir lo que estoy sintiendo. Bueno, pero, o sea, no vas a dejar de sentirlo tan rápidamente porque esa persona era importante en tu vida, pues. O sea, mientras más importante es lo que tú estás perdiendo, más te vas a demorar en aceptar esta nueva realidad. Sí, rico sería, pues, sacarme el dolor como me saco el polo, ¿no? Pero no puedo. Esa no es la realidad del ser humano. Entonces nos toca vivir ese dolor, atravesarlo, reencontrarme conmigo. Y ese reencontrarme conmigo se puede ver de muchas formas, ¿ya? Primero es eh, hacer una revalorización realmente de mi vida, ¿no? Que es cuando perdemos algo, nos comenzamos a replantear, oye, ¿realmente vale la pena esto? ¿Realmente vale la pena lo otro? ¿Qué cosa es lo primordial para mí? ¿Qué cosa es lo que realmente he dejado de hacer tanto tiempo? ¿Qué es lo que me olvidé de hacer? ¿Qué es lo que realmente deseo hacer? ¿Estoy yendo hacia el objetivo real de mi vida?
o me perdí en el Revalúas un camino. montón de cosas, ¿no? Revalúas mucho, te haces muchas preguntas y normalmente nosotros no nos preguntamos, normalmente nos respondemos sin preguntarnos, ¿no? O sea, nos vamos corrigiendo en el camino, nos vamos corrigiendo en el camino, pero no nos evaluamos constantemente, ¿no? Entonces, y esta evaluación viene acompañada de mucho amor en el tema del duelo, ¿no? El amor nos va, o sea, es como que va a brotar un amor por mí que normalmente no suelo tenerlo a la mano, Sí. ¿no? Entonces, es rico, o sea, bueno, puede sonar un poco absurdo, ¿ya? Pero sí, si lo observamos desde afuera, es importante y es rico saber que tengo mi amor propio, que me está acompañando en este dolor, que me tengo a mí. Y Eso. necesito, y necesito encontrar esta fortaleza interna que todos poseemos, que todos tenemos, para poder afrontar esta situación. No es para, o sea, superar no es paso la página así. Eso no es superar. Superar es atravesar el tiempo necesario cada fase de mi vida, ¿no? Cuando nosotros fuimos niños, tuvimos un tiempo de niñez y hasta los 9 años fuimos niños. A partir de los 10 hasta los 17 fuimos adolescentes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos aprender muchas cosas en ese camino. Y lo mismo sucede con el duelo, ¿no? Yo no puedo acelerar un proceso de duelo. Y quien no vive un proceso de duelo porque lo evita, en algún momento se le va a destapar. Hay gente que viene y me dice, oye, ¿sabes qué? Mira, se ha muerto, no sé, pues una compañera de trabajo o una amiga lejana y estoy en shock, ¿no? O sea, es que no sé por qué, porque mira, a mí se me murió, no sé, alguien muy cercano y no sufrí tanto. Y comenzamos a conversar y ¿sabes qué sucede? Lo linkea con ese ser querido importantísimo, ¿no? Y no quiere decir que su amiga no sea importante, sino es como que se abrió este duelo, que lo había cerrado, que le había echado base, le había puesto una curita, ¿no? Para que pase inadvertido y ¡pac! Se volvió a abrir con otro duelo. Claro, porque necesita ser atravesado, ¿no? No es que lo puedas pasar así Así es. como nada. Y en esto que hablabas, ¿no? Cuando uno pasa este proceso, realmente es como que yo siento que fui sacando como capas, 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 y nuevamente, como muchas otras veces en mi vida, me quedé conmigo, conmigo misma, con mi esencia, digamos, ¿no? Porque todo lo que añadí, que no está malo, digamos, ¿no? Pero todas las cosas externas que uno va poniendo, proyecto, etcétera, cosas, son las que salen, 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 salen. Y cuando ya no te queda más, o sea, solamente puedes estar, digamos, contigo y te encuentras en ese que al inicio puede ser vacío, ¿no? Vacío existencial. Puedes recién empezar a llenarlo, ¿no? O sea, construirlo con una base más sólida. Yo que he pasado varios cambios, digamos, fuertes en mi vida y me he encontrado conmigo en muchos momentos, siento que en este... Es curioso porque yo antes de estar enferma estuve deseando tener tiempo para mí. O sea, estuve deseando estar sin nada que hacer, solo comer y dormir, literal me pasó. Y estar conmigo, conmigo, conmigo. Yo me necesitaba escucharme para justamente evaluar, creo, algunas cosas en mi vida. Y bueno, me llegó a través del COVID un súper tiempo para estar conmigo, para escucharme, para evaluar un montón de cosas y para hacer los cambios necesarios también de aquellas cosas con las que no estaba tan cómoda de repente, pero que en el rueda y rueda de la vida al final nunca encuentras la fuerza del momento, etcétera, para hacer los cambios necesarios, ¿no? Y en este proceso lo pude hallar, pero lo que te quería comentar, no sé si lo has visto en otras personas, o sea, si es real. Yo siento que a mí me ha pasado que como que cada vez encuentro más rápido el camino. O sea, después de una crisis, de un cambio fuerte, en el que voy quitando capas, capas, capas y me quedo conmigo y eso es como un vacío al inicio, luego me puedo volver a construir más rápido. O sea, esta vez siento que de alguna manera o caí menos al fondo o me pude empezar a construir más rápido, o sea, volver a empezar ya, hay que volver a empezar, es que no hay otra también, ¿no? Pero volver a empezar y siendo el momento del virus, o sea, de cuando estaba así, este espacio de reflexión para mí que me movió luego a tomar otra decisión en mi vida que ha sido una pérdida, o sea,
ahorita estoy como en dos procesillos de duelo. Este, sin embargo, creo yo que para eso fue, o sea, no para eso, digamos, pero me ayudó mucho ese tiempo, ¿no? Ujú. Y bueno, a nivel anímico, obviamente no es muy bonito, ¿no? Pero siento que muchas veces, como tú decías, hasta que no paramos realmente, no se nos quitan como que todas estas capas de cebolla de encima, no tenemos la oportunidad o no nos damos la oportunidad de reevaluar, ¿no?, nuestra vida y tomar las decisiones que necesitamos para seguir encauzándonos hacia lo que estamos creando al final, ¿no? Así que bueno, yo considero que el proceso ha sido súper rico en realidad, una experiencia de vida. Y mira qué este, interesante, ¿no? Porque tú, o sea, hemos empezado hablando de pérdidas, pero también hay ganancias, ¿no? sí, un Dentro de las montón. pérdidas siempre hay ganancias, ¿no? Y yo creo que esta pandemia que nos ha agarrado a nivel planeta ha sido, eh, y va a sonar de repente medio loco, ¿ya? Pero yo creo que todo tiene un para qué, ¿no? Ujú, Todo tiene un para qué y yo creo que ha sido para que nos detengamos de esta vida tan ajetreada que veníamos llevando, ¿no? ujú, Nos han dicho, oye, humanitos, párense, deténganse, ¿no? O sea, dejen de caminar como hormigas sin rumbo, para que puedan priorizar lo verdaderamente esencial de esta vida. Y te digo, yo he tenido la oportunidad de hacer una pequeña encuesta en familias, ¿no? Para familias, y si bien es cierto, han habido muchas quejas de cosas claro, que la gente pues ha atravesado, ¿no? Muchos inconvenientes, lo que rescatan el 100% de las personas encuestadas es el tiempo en familia. mm, Es un tiempo en familia donde realmente los chicos venían viviendo casi solos, ¿no? Al estilo, pues, americano, se podría decir, ¿no? Al mm, estilo de otros países, y donde hemos tenido oportunidad de compartir con nuestros padres, con nuestros hijos, bueno, los que viven en tu casa, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Y revalorizar las relaciones también de una forma muy diferente, ¿no? O sea, yo hablaba la vez pasada con algunas personas y me decían, oye, he aprendido a decirle a mis padres te quiero por teléfono, ¿no? mm, He aprendido a decirles te extraño, cosas que antes no me provocaba ni siquiera decirlas, o sea, lo sentía, pero no lo verbalizaba, ¿no? mm, Entonces, mira cuántas oportunidades se han abierto, ¿no? O sea, ayudar a un extraño, tener consideración con hasta cómo botas tu basura, porque mm. puedes estar contaminando a las personas que recogen la basura. Eh, Consideración desde me cuido yo, te cuido a ti, ¿no? Bueno, claro, no todos entienden, pero la mayoría sí. Entonces, porque hay gente que camina por la calle sin mascarilla, ¿no? Y a veces necesitamos decirle, hey, por favor, póntela bien, ¿no? Mm. Y a mí me ha tocado decirle, por ejemplo, a un muchachito que estaba en una tienda y tenía la mascarilla acá, que no sé para qué se la ponía, pues, ¿no? Entonces le digo, fui bien dulce, ¿no, papito? Le digo, ¿te puedes poner bonito la mascarilla? Entonces me miró con ojos de metralleta, así, puf, ¿no? Y le digo, es que ¿sabes qué es lo que pasa? Le dije, estoy segura que si tú te enfermas, tu mamá se va a preocupar por ti. Y ahí le cambió la mirada y me dijo, sí señora, tiene razón, ¿no? Mm. Entonces, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Que en realidad sí afectamos también desde la inocencia, ¿no? Desde la inocencia, por ejemplo, de este muchacho, ¿no? No se da cuenta cómo su madre puede estar dolida, o sea, cuántas madres han perdido hijos, cuántos hijos han perdido padres, y no estoy hablando de uno, estoy hablando de familias enteras. Yo he hablado con gente que se ha ido, muchísima gente de la misma familia en una semana, ¿no? Sí, Han sí, sí, perdido sí. padres, hermanos en una sola semana. Entonces, es bien duro, ¿no? Sí. Y ojalá, digo yo, aprendamos realmente la lección de esta clase tan dura que hemos tenido durante más de un año, ¿no? Porque ha Sí. sido muy, muy, muy duro, muy duro. Sí, es como remover los cimientos en realidad. Yo era una de las que no usaba mascarilla. Bueno, no siempre, ¿no? Pero que estaba tan segura que no me iba a dar. O sea, realmente yo agradezco un montón haber pasado el proceso porque siento que he ganado un montón, ¿no? O sea, he perdido, sí, he perdido un montón, gracias a Dios que no perdí ningún familiar, o sea, porque eso sí hubiera sido fuerte, ¿no? Pero siento que además, yo decía, ¿no? El poder empatizar con la gente
que está viviendo esto, porque a veces es bien difícil, o a mí es bien difícil, a pesar de haber vivido muchas situaciones y haber estado cerca de muchas personas a lo largo de mi vida en sufrimiento, digamos, hasta que no te pasa o hasta que no lo sientes cerca, de repente a veces no dimensionas el dolor, no dimensionas N cantidad de cosas, ¿no? Y te brota también un sentimiento ya de, al ser sobreviviente, ¿no? Oye, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, a mí ahora alguien me dice, estoy pasando por el proceso y un poco más me quiero meter a su casa a darle el Excel que hice para todas mis comidas, mis aguas, no sé qué, para dar herramientas, ¿no? Porque lo peor, creo, a mí me ayudó un montón conversar con gente que ya había pasado el proceso, me ayudó un montón también hacerme una rutina nueva para esas 2 semanas. Me la hice y trataba de cumplirla en lo que mi cuerpo me daba, ¿no? Desde respiraciones, meditaciones, bueno, mis Pero horarios de mira qué bonito comida. eso, ¿no? Mira qué bonito eso que se genera a raíz de que a ti te da esto. Ahora quieres ayudar a un montón de gente, tienes toda tu información, la brindas. Y eso ha pasado con mucha gente también, ¿no? Sí. Que es, oye, yo ya pasé por esto, déjame apoyarte, sé por lo que estás pasando, porque según lo que a mí me han contado, también hay un sentimiento de mucha soledad, ¿no? Sí. Durante este, porque te necesitas aislar por completo, ¿no? Hay gente que me ha contado que se encerraban en su cuarto y los hijos venían, le tocaban la puerta y le dejaban el plato en el piso, ¿no? Mm. Entonces, que no podían recibir un abrazo. Entonces, todo eso, sí, pues nos hace replantearnos, pero también nos abre muchas oportunidades. Y yo creo que la mejor forma de atravesar un duelo justamente es poder observar todas esas oportunidades que se me están presentando, ¿no? Mm. Todas esas oportunidades que se nos están presentando, porque sí son muchas. Sí, eso fue bien bonito, de verdad. O sea, bueno, siempre que uno no se centra en uno mismo, creo que magia sucede, ¿no? Y te sientes menos mal, no sé cómo decirlo, pero yo tuve mucha gente que me ayudó como con detalles, ¿no? De verdad, gente que tú dices son ángeles, o sea, en realidad es como que, y te cuestionas un montón de cosas, te paras en agradecimiento, en decir, wow, o sea, ¿por qué me quieren ayudar tanto? ¿Me entiendes? Es como que gracias, pero por otro lado dices, bueno, de verdad que Dios nunca se queda como que con el trabajo de nadie, por decirlo así, ¿no? Porque todo lo que tú en algún momento en tu vida diste, luego Él te lo regresa de alguna manera y luego a mí ahora me surge te ayudo, ¿no? O sea, es como una cadena de ayudarnos entre todos y bueno, sí siento que está siendo un bonito proceso, una bonita experiencia de vida, o sea, no andes sin mascarilla por la calle, pero si te da, hay muchas cosas bien bonitas del proceso que podemos rescatar, ¿no? Ahí veo a una amiga, la Fiore, que dice, ¿cómo haces para no sentir miedo durante los días del proceso viral? No es posible no sentir miedo, ¿no? O sea, lo vas a Lamentablemente no. sentir, lo vas a El miedo sentir. siempre va a estar ahí. ¿Sabes qué es lo importante? Y mira, que su pregunta, yo la estaba leyendo mientras que tú estabas hablando, y yo decía, eso es lo que todos quieren. Todos quieren Mm, evitar al miedo. Y el miedo es importante, porque el miedo te dice, cuídate, toma precauciones, ¿no? ujú, Ámate. Cuando tú ves a un niño que tiene miedo, ¿qué es lo que te inspira? Abrazarlo, protegerlo. protegerlo, Ujú, cobijarlo. ¿Y por qué no lo puedes hacer tú contigo? ¿No? Y eso es lo que has claro. venido haciendo, ¿no? Tú has hecho tu planificación de alimentación, has estado cuidando tu respiración, eso es lo que has estado haciendo. Dentro del miedo, el miedo te invitó a cuidarte, ¿no? Ujú, Entonces mira cómo tú, probablemente no lo identificaste como tal, no dijiste, ujú. ah, ya, tengo miedo, entonces me cuido, ¿no? No, Pero claro, lo has venido haciendo, ¿no? claro, Lo has claro. venido haciendo y es bonito identificarlo, es bonito Mm, identificarlo porque sabes que hay algo que nosotros olvidamos, ¿no? Y es que tenemos un niño que siempre habita dentro de nosotros. Es un niño mm, indefenso que sale, ¿no? Con miedo. mm. Y el niño no lo vamos a poder opacar, el niño va a estar presente siempre. Y el miedo te va a dar muchísimo. Cuando yo le digo a la gente, ¿qué te dice el miedo? Me miran así como diciendo, ¿qué estás hablando? El miedo no habla. Sí habla, porque habla por intermedio tuyo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que te dice el miedo? ¿No? ¿Qué es lo que te dice el miedo? El miedo te dice, no me quiero morir. Eso es lo que te está diciendo el miedo, ¿no? Y cuando Ujú, te dice, no me quiero morir, entonces tú piensas y dices, oye, qué cerca está la muerte. Y cuando tú ujú, dices que cerca está la muerte, tú puedes decir entonces, oye, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y ujú, tú te respondiste, quiero ayudar a otros, ¿no? ujú, A atravesar esta crisis, de este diagnóstico, de esta enfermedad, y entonces
me alimento bien y les paso mi Excel y hago mis respiraciones y te paso toda mi lista de tips. Qué lindo, ¿no? Qué Ujú. lindo poder hacer ese rescate de un momento de crisis, de algo que podría ser sumamente desagradable y que lamentablemente para mucha gente ha terminado en un enlace triste de eh, descarnalización de la gente, donde la gente muere, ¿no? A mí no me gusta decir la palabra muere en realidad, porque en realidad yo sigo pensando que la gente sigue existiendo, ¿no? O sea, tú te Claro, mueres, pero somos sigues existiendo. inmortales. Mm. Entonces, pero bueno, ese es nuestro lenguaje, pues, ¿no? Entonces, nosotros no queremos morir, ¿no? Y hay gente, pues, que lamentablemente ha fallecido, pero aún así creo que sus familiares han tenido un hermoso aprendizaje de un proceso muy doloroso, muy, muy doloroso, y sí, todos queremos evitarlo, pero la muerte es inevitable, inevitable. Mm. Sí, sí, de verdad, en esta experiencia que yo estuve cerca, bueno, con un familiar muy grave, y que te digo que yo me sorprendí cómo yo solita empecé a generar argumentos para que no me duela tanto si se llegara a dar, ¿no? Decía como, bueno, tú ya eres grande, o sea, igual como que no para siempre con esa persona, un montón de, como yo misma me preparaba para que esa noticia que estaba cerca, para mí en ese momento lo pensé, en fin, no sé, no me choque tanto, ¿no? Y luego, bueno, pasó, gracias a Dios, mi familiar está bien, pero hoy día justo pensaba y decía, ese momento va a llegar, o sea, en algún momento, o sea, en 5 años, 10 años, no sé, pero ese momento va a llegar, ¿no? Y también pensaba, he pensado mucho este tiempo de estar sola, ¿no? O sea, decía, en verdad, no sabes cómo es lindo, o sea, es lindo. Yo hace tiempo no tenía, bueno, los 8 años que fui religiosa tenía muchos momentos de silencio y los valoraba tanto. Y ahora que estoy volviendo a tener mi soledad y tal, ¿cómo? Es que hay una cosa en el silencio y en la soledad que no la experimentas en otros momentos de tu vida y que te da mucho crecimiento, ¿no? Te da mucho, una perspectiva diferente, ¿no? Y decía, bueno, ese momento va a llegar, ¿no? En algún momento, te ayuda obviamente a valorar el momento presente, o sea, cada cosa. Yo ahora todos los días, casi todos los días saludo y me despido de esa persona por WhatsApp, ¿no? Y cosa que antes podía pasar 3 semanas y ni siquiera le hablaba, y cómo cambia, ¿no? Pero yo creo que si tenemos la capacidad en medio del dolor, y a veces el dolor es el único vehículo, ¿no? De ser más, o sea, vivir esto que nos está tocando con más, no sé, introspección, eh, con más apertura de aprender algo, ¿no? Porque ya lo estamos viviendo igual. Entonces, que mejor le aprendemos algo, ¿no? Y a mí, durante el proceso una de las cosas que me motivó también o sea, el toque fue como que, ok, ya, estoy segura que no me va a dar. Aquí estoy, me dio. ¿Para qué? ¿Para qué me ha dado? O qué de bueno le puedo sacar a esto, ¿me entiendes? Siempre es buscarle lo bueno a las cosas, ¿no? Y dije eso, ¿no? Ya. Entonces yo, como en verdad fue horrible el no tener, o sea, estar como a la deriva, ¿no? Dije, ya, entonces yo voy a como preparar todo, tener un kit, ¿no? Como para cuando le dé a otra persona, es como que, ya, yo te ayudo, ¿no? Y ese deseo, como tú dices, ¿no? De ayudar a otros fue lo que me mantenía también en medio del proceso yo voy a pasar esto, lo voy a pasar bien y encima voy a ayudar a otros, ¿me entiendes? Entonces, eso creo que me ayudó un montón de manera interna, ¿no? A pasar bien el proceso, ¿no? O sea, nuevamente, salir de uno, ¿no? Eso creo que es un súper tip en realidad, porque Sí, cuando tú porque te le encuentras un enfrentas, sentido, o sea, le le encuentras un encontraste sentido. un sentido y cuando le Mm, encuentras un sentido a lo que estás atravesando, es hermoso, pues porque te ayuda y es tu bastón, ¿no? Es la muleta que te ayuda a atravesar las circunstancias difíciles, ¿no? sí, es más, pensaba y decía, voy a hacer un live del COVID, decía, pero de ahí pues, me desanimé, ahí dije sí, ahí dije no, pero bueno, dije, bueno, pues que si me ha dado sirva para algo, ¿no? Para ayudar, en fin, para compartir. Yo siento que cuando compartimos experiencias sucede la magia. De hecho, esa fue una de las razones por las cuales armé el programa. Y, y sí, ¿no? Siento que también ahorita estar hablando contigo, en realidad que lo siento como si fuera una llamada telefónica, sí,
me gusta un montón, o sea, le da como confort a mi corazón, ¿no? Como diciendo, ah, vamos transitando, o sea, seguimos transitando esto porque no ha acabado y vamos sacándole cosas buenas en el camino, ¿no? Así que, bueno, para ir cerrando, Gilda, siempre me gusta dejar como que tips puntuales o cosas que la gente como que un, dos, tres se pueda llevar de aprendizajes, porque a veces en medio de la conversación uno pierde las ideas, ¿no? Te quería preguntar entonces, ¿qué le dirías tú a las personas que están pasando por un proceso personal de pérdidas, ya sea físicas por COVID o todas las pérdidas adicionales que hemos conversado? No sé si quieres tres tips, pero ciertos tips, herramientas así tangibles que puedas puntualizar para que estos procesos sean más llevaderos de alguna manera. Ya, primero, antes de dar los tips, yo también quiero decir que para que la gente no crea pues que es bien lindo hablar y que simplemente es teoría y que uno no lo ha vivido, ¿no? Yo he vivido pérdidas muy grandes y muy dolorosas en mi vida, las he trabajado y justamente por eso me dedico a lo que me dedico el día de hoy. Entonces, acompañar a pacientes terminales y acompañar en el duelo, aparte, bueno, de que soy coach, ¿no? Entonces, ese es el sentido de mi vida, hacer este acompañamiento, porque sé lo difícil que es, lo doloroso que es. ¿Cuáles serían esos tips importantes? Aceptar aceptar lo que estás viviendo, pero no, o sea, no te voy a decir que aceptes la noticia, porque la noticia es inevitable no aceptarla, pero que aceptes tus emociones, ¿no? Que te des este espacio para poderte conocer dentro de este espacio de dolor, ¿no? Que te escuches y que te atiendas todas las preguntas que te surgen, porque las preguntas que te surgen no son por gusto, tienen una razón de ser. La única pregunta que yo te voy a responder, que es la pregunta que siempre le escucho a la gente y que también me la planteaba yo en algún momento, es, esto no es justo, ¿no? No, la vida no es justa. No. La vida no es justa. No. Y lo que probablemente suene justo para ti puede ser que no lo sea para mí, y lo que es justo para mí puede ser que no sea para ti. No busquemos justicia en el dolor, en el duelo, porque no existe la justicia en el dolor. No hay una muerte perfecta. Así yo me prepare, como me sucedió a mí, que me preparé para despedir a mi madre, me dolió igual, ¿no? Yo me preparé más de un año y medio para poderme despedir de mi madre, y si bien es cierto, lo llevamos muy bien, pero igual me dolió. Y me sigue doliendo, obviamente. Cada vez que yo la recuerdo me duele. Y hago esto en honor a lo que nosotras vivimos, ¿no? Entonces, el dolor va a estar ahí, no te lo puedes sacar como una camiseta. Entonces, pregúntate cómo puedes encontrarte a ti mismo dentro del dolor. Encuéntrate a ti mismo en el dolor. Acepta tus emociones, no te niegues a ellas, no te niegues. Y abrázate a tu propio amor, porque el amor externo es hermoso y maravilloso, nos cobija mucho, pero el amor interno es el que realmente nos sostiene, ¿no? Es esa raíz propia nuestra, que todos la tenemos, es el poderme reencontrar con ese don que todos tenemos, que todos poseemos, ¿no? Y encontrarle un sentido luego de que pasa la crisis. Siempre hay un para qué. Las preguntas dentro de la crisis son ¿por qué, por qué, por qué? Cuando pasa la crisis, pregúntate ¿para qué? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué fue lo que qué es la lección que yo he aprendido con esto que estoy viviendo y cómo puedo compartirla con el mundo? ¿Qué es lo que estás haciendo tú, Adriana? ¿No? O sea, estás haciendo este espacio para poder compartir con otras personas, para que puedan escuchar la experiencia tuya, ¿no? De haber atravesado este momento difícil. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que eso es lo más importante, escucharnos, respondernos, encontrar mi propia fuerza, mi fuerza interior, abrir mi corazón y encontrar mi propio amor, ¿no? Cobijarme en mi amor propio y encontrar una razón, encontrar un sentido a lo que estoy atravesando.
Qué lindo, en realidad, cuando hablabas, tío, me estaba dando ganas de irme a llorar. Estar conmigo, abrazarme y vivir mi duelo, mis duelos Y mira, que estoy es viviendo. increíble, ¿ya? Pero tú sabes Sí, que las lágrimas tienen el mismo efecto que el abrazo, ¿ya? El ¿ah, abrazo sí? tiene un efecto, claro, el abrazo tiene un efecto que también te genera estas hormonas llamadas hormonas de la felicidad, que en realidad, como yo siempre digo, o sea, cuando tú eres feliz no es que has hecho una explosión de hormonas no las puedes llevar a su máximo potencial, ¿no? O sea, es la suma de muchas cosas. Pero las lágrimas nos tranquilizan. Recuerden siempre que después de un buen llanto, ¿cómo terminamos? Relajados, ¿no? Es como, Mm, exhausto. liberados. Y lo Mm, mismo pasa con un abrazo, ¿no? mm, Y sí, si tenemos dos brazos, úsalos y abrázate a ti mismo, ¿no? ujú. Porque esto externo o mío propio también es rico o no es rico. Sí, Sí, puede buenazo. sonar de locos, ¿qué me importa? Que me crean loca, no me interesa, yo me abrazo. Y sí es rico Sí, dormirme abrazada también a mí misma, ¿no? O sea, pedir un abrazo a alguien es rico también. verdad. Y a veces no nos lo pedimos a nosotros mismos, ¿no? Y nos tenemos ahí siempre. Así es. Lo ¿Por qué pido tanto máximo. el abrazo externo y no soy capaz de dármelo a mí misma? Mm, es verdad, es verdad. Me ha encantado, Gilda, de ahí te llamo para seguir conversando. Escúchame, pero cuéntales, me contabas antes de empezar que hay ahorita una certificación en coaching antropológico, ¿cómo es? Sí, 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 antropológico, sí, Que me efectivamente. Bueno, encanta, ¿eh? yo Súper rico. trabajo, aparte de lo que hago, de sesiones de coaching personales y el acompañamiento de duelo y a pacientes terminales y en situaciones difíciles, eh, trabajo en una escuela de coaching que se llama Human Growth. Tenemos una certificación en coaching antropológico, ¿no? Pues se lo pasa. Eh, sí, es una certificación realmente hermosa, muy, muy bonita y es 100% online, ¿no? Son grupos muy reducidos, son grupos máximo de 6 personas, Súper. entonces es una certificación bien personalizada, muy, muy bonita, así que cualquier información que deseen me pueden contactar también. ¿Cuánto dura? 9 meses. Ah, 9 meses, nueve Es un meses. parto, porque literalmente necesitamos Súper. crecer. Es que necesitamos crecer. El parto, o sea, el embarazo te dura 9 meses porque necesitas desarrollarte y en una certificación de coaching necesitas eso, ¿no? Claro. Mirarte, verte, crecer también, ¿no? Qué Entonces, chévere, si lo hacemos ¿verdad? más rápido, no vamos a crecer lo que podríamos. Así. Suficiente. Que termine mi certificación de hábitos y ahí me meto, creo. Me encanta. Chévere, muy bien, Ya, esa es perfecto. mi body, hermosa. Ya, mi Gilda, muchísimas gracias por el espacio, de verdad. Yo me llevo Gracias a ti. mil aprendizajes y tengo unas ganas locas de irme ahí conmigo misma. Gracias por estar aquí, de verdad. Gracias a ti. Aprendí mucho Gracias por esta contigo. invitación, realmente. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos han acompañado. Y siempre es lindo conversar contigo. Así que Sí, de ahí te gracias. voy a llamar. Ya, monstruo. Un beso, Un Gilda, besote, ya cuídate. nos Gracias a vemos. Chao, todos, chao. chicos, por estar aquí, Minicita, Clau, Mito, ahí los vi. Un besito, nos vemos.